Muy buenas, guapérrimos. Bienvenidos a otro podcast del Club de los Vampi Sapiens, el Club de los Curiosos. Hoy vamos a dedicar el espacio a un tema muy llamativo, que son las mentiras, pero no las nuestras, eso no estaría bien, sino aquellas que la humanidad ha digerido como auténticas verdades a lo largo de la historia. Algunas están tan asentadas que cuesta creer lo contrario, pero nuestra función de hoy será romper con esos mitos equivocados. Y parece que no voy a cumplir mi cometido sola, sino con nuestro vampirito secretario. Hola, Agapi. Hola, señora. ¿Vamos a contar mentiras tralará? No, haremos precisamente lo contrario. Vamos a revelar las verdades ocultas tras esas mentiras. Oh, ¡qué aburrimiento! Sé que la vida puede parecer mucho más interesante con alguna que otra mentirijilla de por medio, pero he de decirte, Agapito, que al final la verdad siempre sale a relucir y por mucho que la neguemos no deja de ser lo correcto. ¡Prima! ¡No puedo creerlo! ¿Qué haces aquí? ¿Es Facundito? Oh, primo, ¿qué haces con el pijama puesto? Dios mío, esto no está pasando. Hola, Facundito, qué alegría saludarte. Hola, señora. Usted también va en pijama. ¡Ay! ¿Quieres hacer el favor de callarte de una vez? Oh, nunca me dejas participar. ¿Te apetece hacer el programa con nosotros, Facundito? ¿Qué dice, señora? ¡Se ha vuelto loca! Oh, pues sí me apetece. Porfi, Agapito, porfi. Ay, está bien. Pero haz el favor de no interrumpir, ¿vale? Seré bueno, primo. Ay, qué ilusión. Bueno, vamos a hacer 3 en el programa de hoy, a ver cómo se da el asunto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Ay, esto no va a salir bien. Vale, chicos, espero que estén listos porque vamos a romper varios mitos y es posible que con algunos se queden alucinados. ¡Vamos allá! ¡Vamos, prima! Empezamos con la figura de Napoleón. Seguramente habrán oído muchas cosas acerca de este hombre, pero hay un comentario muy extendido y es que se dice que era un tipo muy bajito. De hecho, hay muchas ilustraciones y pinturas que lo plantean desde un punto de vista satírico. Lo dibujan prácticamente como un duende. Y la realidad es que su estatura era superior a la media de la época, que por entonces se encontraba en 1,64, estamos hablando de Francia, por supuesto, y él medía 1,69. Pero se labró tantos enemigos a lo largo de su mandato que estos se aseguraron de darle caña en ese aspecto. ¿Y por qué la estatura? Si seguramente tenía puntos débiles más destacados. Yo creo que alguien sospechó en su momento que Napoleón tenía complejos a este respecto, porque entre los requisitos para formar parte del ejército exigía que los soldados midieran un mínimo de 1,78, algo excesivo teniendo en cuenta la media nacional. Bueno, se puede decir que era chiquito, pero mató. ¡Shh! ¡Silencio! Y de una figura mítica a otra, Cleopatra, a quien siempre se ha considerado una mujer que no dudaba en usar su cuerpo como moneda de cambio. Y esto no se ajusta tampoco a la realidad. Las habladurías son las culpables. Allá por el año 27 a.C. se decía de ella que era una alcohólica y que además encajaba en el perfil de una femme fatale. ¡Qué feo es no respetar al prójimo! Primo, querrás decir a la prójima. Facundito, hijo, ¿no tienes grillos que tragar? Bueno, ante este tipo de cuestiones hay que plantearse siempre quién las ha transmitido en primera instancia y buscar un porqué. En este caso, el culpable de la reputación de Cleopatra fue Octavio Augusto, archienemigo de la gobernante egipcia. ¡Jolín, con los romanos! Y no fue el único, porque también la intentaron desprestigiar otros tipos como Julio César, Escario, Mecenas, Pompeyo, que se referían a ella en términos lamentables, ¿no? Algunos llegaron a llamarla yegua indecente, entre otras lindezas. ¡Envidiosos! ¡Ay, mi oreja! ¿Por qué me pellizcas? Me estás dejando en evidencia. Hablando de orejas, chicos, ¿ustedes sabían que Van Gogh realmente no se cortó la suya? ¿Qué? Sí, siempre se ha dicho que este pobre artista se arrancó la oreja con una cuchilla después de discutir con su amigo Gauguin y que luego la envolvió en un paño de tela y se la entregó a una prostituta. Pero esto no fue así. Según los entendidos, fue Gauguin quien con una espada le seccionó parte del lóbulo de la oreja en una pelea. Y Van Gogh, a pesar de esto, seguía apreciando a su amigo, así que para proteger su imagen pública decidió contar que había sido él mismo quien se hizo el corte. Así que Van Gogh murió con 2 orejas. Uh-huh. Bueno, primo,
Murió con oreja y media. Sí. Y además no fue un arrebato de locura, como siempre se pensó. Señora, ¿es verdad que Walt Disney está congelado? ¿Qué pregunta es esa? Pues claro que sí. Está esperando que la ciencia avance para curar su cáncer de pulmón y así volver a hacer cosas chulísimas en sus parques de atracciones. Ojalá eso fuera así, pero temo decirles, chicos, que Disney fue incinerado. ¿Por qué entonces se ha extendido esta leyenda de la criogenización? Pues en vida Walt mostró mucho interés por esta industria e invirtió dinero para que pudiera avanzar y ayudar a la evolución humana. Eso generó bastantes rumores y cada vez que se preguntaba a la familia sobre el tema, se mantenía al margen sin entrar a desmentir nada. La cuestión es que muchos famosos sí hacían declaraciones públicas sobre esto, como es el caso de Salvador Dalí, que expresó su deseo de acabar congelado como su amigo Walt Disney. Pues ¿sabe qué? Yo prefiero pensar que está intacto y que un buen día saldrá en los periódicos la noticia de que el señor Disney vuelve a Disney World. Oh. ¡Qué romántico, primo! Yo tengo otra pregunta, señora. Dime. ¿Por qué se llama tortilla francesa? ¿Es porque viene de Francia? La palabra francesa no lo deja bastante claro. Pues te vas a sorprender, Agapito, porque en realidad se empezó a llamar así a la tortilla a principios del siglo XIX, cuando el ejército de Napoleón se estableció en Cádiz y bloqueó la ciudad, limitando entre otras cosas la entrada de alimentos básicos como las papas. Así que los españoles se tenían que conformar con hacer tristes tortillas solo con el huevo batido. Y claro, esto al final se quedó como costumbre. Durante años se la conoció como tortilla de cuando los franceses, y de ahí lo de la tortilla francesa. ¿En serio? ¿Y los franceses se quedaron tan anchos? En Francia la única tortilla que se considera autóctona, digamos, es la que lleva queso. ¿Y la ensaladilla rusa? Lo de la ensaladilla rusa aún es más curioso porque su creador fue un chef belga. Lo que pasa es que este hombre estaba viviendo en ese momento en Rusia y por entonces trabajaba en un restaurante de la capital. Preparó esta ensaladilla y gustó tanto a los comensales que los rusos se la agenciaron como propia enseguida. Eso sí, allí se la conoce como ensalada Olivier, que es el nombre del chef. El mundo está loco. Y ahora voy a contarles algo que descubrí hace relativamente poco y me dejó bastante asombrada. Yo tenía entendido que fue Copérnico quien concluyó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como se entendía en la época. Yo sé cómo se llama esa teoría. Es la teoría heliocéntrica. Así es, Facundito. Vaya, es un sábelo todo. La teoría armó un buen revuelo porque la Iglesia defendía el geocentrismo y Copérnico pasó a ser censurado por la Inquisición, considerado enemigo de Dios, nada menos. Pero lo cierto es que él no fue el primero en afirmar esto. 1000 años antes, Aristarco de Samos hizo un tratado donde se describía el modelo heliocéntrico. Sin embargo, nadie dio importancia a esta teoría hasta el siglo XVI, con Copérnico como protagonista. Siga. Está muy interesante. ¿No crees que eso debería decirlo yo? Que para algo soy el secretario. Sí, y yo el secretario junior. Voy a fingir que no has dicho nada. Continúe, señora. Bueno, ahora quiero hablarles de Cervantes, nuestro autor más reconocido. ¿Qué pasa con el señor Quijote? Primo, es Don Quijote. ¿Y qué he dicho yo? Señor Quijote. Don Quijote está bien, ahí sigue, en sus 1000 y pico páginas infumables. No es de él de quien quiero hablarles, sino de su autor. Todos alguna vez hemos escuchado que Cervantes perdió una mano en la batalla de Lepanto. Sí, claro, Cervantes, el manco de Lepanto. Pues resulta que eso viene de una mala interpretación, porque en el siglo XVII se consideraba manco no solo al que perdía la mano o un brazo, sino a quien sufría cualquier incapacidad en las extremidades superiores. Y respecto a Cervantes, pues no sabremos nunca si perdió una mano o si solo fue un dedo o si simplemente tenía problemas de movilidad. Ahora hablemos de inventos. ¿Cuántos de ustedes creen que el velcro lo inventó la NASA? Yo ni siquiera sé qué es el velcro. Y dice que quiere ser secretaria. Bueno, el velcro, Facundito,
Es un material que está formado por ganchitos diminutos de plástico por un lado y por otro de fibras que cuando los juntas se quedan pegados y se pueden despegar con facilidad. Lo que la mayoría cree es que la NASA inventó el velcro para contrarrestar la falta de gravedad de los astronautas a la hora de equiparse. ¿Y cuál es la verdad? Pues que la NASA no tiene nada que ver con la creación del velcro. El responsable fue un ingeniero suizo llamado Georges de Mestral y se le ocurrió la idea un día que estaba caminando por el campo y vio que algunas plantas silvestres se le pegaban a la ropa, ¿no? Las miró de cerca con un microscopio y se fijó en que estaban formadas por esas púas diminutas y trató de replicar esto mismo en forma de tiras adhesivas que hoy conocemos como velcro. Esto sucedió a finales de la década de los 40 y en los 60 la NASA decidió aplicar este sistema en el equipamiento de los astronautas. El resto lo hizo el movimiento popular. ¿A ustedes les gustan los dinosaurios? A mí sí. Claro, como eres un friki. Jurassic Park es chachi. Ya que la mencionas, gracias a Jurassic Park, una de tantas obras con dinosaurios como protagonistas, tenemos una visión muy asentada de cómo fueron esos antiguos pobladores del planeta. Nos los imaginamos como son descritos aquí. Algunos vuelan, otros son bestias carnívoras, otros seres marinos gigantes. Pero se supone que el concepto de dinosaurio viene de un grupo de reptiles que por supuesto está formado por cientos de especies, aunque ninguna podía volar o nadar. Según los expertos, los dinosaurios por sentido común tenían que ser todos terrestres, divididos entre carnívoros, herbívoros y omnívoros, ¿no? Y estos expertos se basan en el análisis de la forma de las patas de los dinosaurios hallados hasta la fecha. La disposición de estas patas indica que solo podían generar movimiento hacia atrás o hacia adelante, nunca hacia los lados, como es el caso de los cocodrilos, que sí están hechos para vivir en el agua. Pero, entonces, ¿cómo se explica que algunas especies desarrollaran alas, por ejemplo? Pues lo que sostienen estos científicos es que hubo una convivencia de varios tipos de reptiles. Y el hecho de que los dinosaurios tuvieran una complexión más bien grande no significa que no hubiera reptiles más pequeños que sí podían volar porque contaban con condiciones adecuadas para esto. Oye, primo, tenemos que hacer deberes. Facundito, hijo, ¿puedes dejarme tranquilo? Pero si no hacemos los deberes, nos suspenderán. Como si suspender o aprobar tuviera que ver con la inteligencia. Mira, Einstein era un pésimo alumno y sin embargo se le considera un genio. En eso tengo que corregirte, Agapito, porque Einstein no era un mal estudiante y se habla mucho de sus malas notas, pero nada más lejos, era un alumno muy bueno. ¿Y entonces? Es que en Suiza, lugar donde él estudió, se puntuaban los exámenes del 1 al 6. De ahí que las notas que pululan por redes pongan a Einstein como un mal estudiante, cuando en realidad eran notas muy buenas. La peor de sus puntuaciones era francés, si no me equivoco, y aún así no bajaba del 3, que a efectos podría ser un bien o un suficiente. En serio, primo, tenemos que irnos. Eres más pesado que una vaca en brazos, ¿lo sabías? Oye, por lo menos llámame Toro, que soy machito. Ni con un casco de vikingo podría llamarte Toro. Lo del casco de vikingo lo dices por los cuernos, ¿verdad? ¡Claro! Déjame decirte, Agapito, que eso también es una inconsistencia histórica. Los cascos de los vikingos no tenían cuernos. ¿Cómo va a ser eso si el casco de Vicky el vikingo los lleva? Esta imagen es herencia de los diseños de un pintor, y no uno noruego precisamente, sino sueco, que se llamaba August Malmström. Este hombre, para representar un poema épico, adornó los cascos de los vikingos con alas. Y esto con el tiempo pues fue interpretándose como si estas alas fueran en realidad cuernos, y de ahí que tengamos esa imagen de los vikingos. Los cuernos en cascos eran más bien herencia celta, de la cultura de la Edad de Hierro, que se estima entre el 800 y el 100 a.C. Una pregunta, ¿las alas eran de pollo? Bueno, vamos a cambiar el tercio. ¿Ustedes conocen la película Señales del gran M. Night Shyamalan? Uy, no, ese director solo hace películas de terror. Ay, ¿Tienes miedo, Facundito? sí, me da miedo, señora. No seas tan bebé.
Oye, les prometo que no voy a contar nada que les dé miedo. Bien, gracias. No te fíes, Facundito. La señora puede ser terrorífica. ¿Decías algo, secretario? ¡Oh, no! ¡Nada! Bueno, esta película está basada en algo que sucedió en el Reino Unido allá por los años 70, donde se encontraron unos círculos misteriosos en algunas plantaciones. Lo más llamativo de estos círculos es que obedecían a ciertos patrones estéticos y algunos tenían formas muy particulares, así que enseguida se habló de intervención alienígena. Por favor, dígame que eso también es mentira. Sí, a eso iba. A principios de los 90, 2 hombres jubilados dijeron que esas figuras en los trigales eran cosa suya. Por lo visto usaban unas tablas de madera para aplastar la vegetación y diseñaban esas formas tan especiales. Durante 20 años estos 2 sujetos se dedicaron a buscar lugares turísticos próximos a plantaciones para que así sus obras, y entre comillas esto, tuvieran más visibilidad. Y luego los tontos somos los animales. Y como no les apasionan los temas de terror, vamos a cambiar el tercio. ¿Habitualmente llevan pantalones vaqueros? Yo no. Pero mi prima ahora va en pijama. Cállate. Lo pregunto porque viene el turno de hablar de los orígenes de esta prenda tan famosa. Raro es que alguien no se haya puesto un vaquero alguna vez. Y bueno, cuando hablamos de estos pantalones es inevitable viajar de algún modo a esas películas del oeste con vaqueros y forajidos llenándose de tierra, desplazándose montados a caballo. Y quizá por eso siempre hemos pensado que el origen de los pantalones vaqueros viene precisamente de ahí, de ese far, far west. Pero en realidad no es correcto esto. Si las películas hubieran sido fieles a la verdad, los protagonistas irían vestidos con prendas de cuero o de lino. Y si quisiéramos avanzar en el tiempo, cuando los vaqueros empezaron a distribuirse en todo el mundo y uno de sus usos era como ropa de trabajo, tendríamos que especificar que no era habitual que se usaran a la hora de tratar con ganado. Oh, ¿y entonces de dónde vienen? Pues no está muy claro, porque la palabra jeans viene de gens, que sería Génova en francés, y ahí los marineros solían llevar unos pantalones muy resistentes. Esto data del siglo XVIII nada menos, y en principio la tela era una base de algodón que se teñía con colores, y para trabajar solían hacerse en tonos oscuros para que la prenda pues estuviera más presentable con tanto uso, ¿no? Pero el concepto de pantalón vaquero se empezó a extender un siglo más tarde, y aquí ya nos encontraríamos con telas más parecidas al denim que a día de hoy conocemos. Estos fueron patentados por Levi Strauss, los famosos Levi, a finales de siglo. Primero se asociaba a profesiones como la minería, la construcción. También lo llevaban los presos. Y no fue hasta mediados de los años 30 que comenzaron a verse como prendas casuales, ¿no? Un poco imbuidos por las tendencias que usaban algunos actores y cantantes de la época, que los llevaban cuando iban a pescar o de expedición por el monte. Y entonces empezó a verse como un pantalón multiusos y a la moda, claro. Qué raritos son los humanos, con lo fresquito que se va sin pantalones. En fin, guapérrimos, podríamos seguir hablando de este tema mucho más tiempo, pero creo que deberíamos ir despidiendo ya el programa, chicos. ¿Y qué pasa con las otras mentiras? Pues, Sí, eso. si los Vampisapiens quieren conocer más, haremos una segunda parte, pero por hoy creo que ya es suficiente. Ha sido un placer contar contigo, Facundito. Me parece que encajas muy bien en el programa. ¿Por qué no, primo? Porque yo soy el secretario. Claro que sí, primo. Pero yo quiero ser el secretario junior. Así puedo ayudarte un poco. A ver, Agapito es mayor y por tanto creo que será un poco más responsable para la tarea de secretario. Pero Facundito, tú eres ideal para ser colaborador del programa. ¡Vale! Todos contentos entonces. Todos menos yo. Venga, no te enfades, Agapi. ¿Quién de los dos quiere decir lo de suscribirse, dar like y comentar? Suscríbanse, Vampisapiens. No olvides dejarnos tu like. ¡Que yo soy el secretario, oye! Hasta luego, Vampisapiens. ¿Cómo que hasta luego? ¿Pero quién te has creído que eres? Bueno, gracias a todos por seguir acudiendo a la cita de cada viernes con el Club de los Vampisapiens. Espero que hayan disfrutado hoy con nosotros y nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en la próxima. Cuando merendamos, primo, tenemos muchos deberes. Dios mío, qué pesadez. Hola chicos, ¿qué
¿Qué es esto que ha llegado de Amazon? Parece que está a nombre de Facundito. ¿Lo pedí yo? ¡Ah, qué ilusión! ¿Qué es eso? Canciones de karaoke, primo. ¿En serio? ¡Qué guay! Bueno, parece que hoy estaréis muy entretenidos. A ver, ¿podríamos cantar esta canción? No, mejor esta de aquí. ¿Y qué tal está, chicos? Esta es perfecta. En un puerto italiano, al pie de las montañas, Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas, mamá, no te alejes de mí. Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré a buscarte a donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré. ¿Sigues ahí, Vampi Sapiens? Suscríbete y dale a la campanita. ¿Por qué? El poder de Agapito te obliga.